Buenos días. El día de hoy vamos entonces a trabajar el tema relacionado con los números racionales y los números irracionales que nos servirán como base para nuestra actividad número 3. Vamos a comenzar entonces señalando que los números racionales, representados con la letra Q, son aquellos números de la forma A sobre B, donde B es un número diferente de 0. Podríamos señalar de otra manera que en este conjunto numérico se encuentran las fracciones y los números decimales que cumplen ciertas características como lo son los decimales finitos, es decir, aquellos que tienen fin, los números decimales periódicos puros, es decir, aquellos que después de la coma comienza a repetirse una o varias cifras, en este caso, para nuestro ejemplo, comienza a repetirse el número 45 infinitamente, y los números decimales periódicos mixtos, en los cuales después de la coma aparece un número o dos o tres números diferentes y luego empieza a repetirse alguna secuencia de números infinitamente. Los números racionales, entonces podemos señalar en ellos dentro de las fracciones, pues recordar algunos elementos, como por ejemplo que el número que encontramos en la parte de arriba corresponde al numerador, el número que encontramos en la parte de abajo corresponde al denominador, y entonces el denominador nos indica en cuántas partes está dividida la unidad y el numerador cuántas partes tomamos de esa fracción. Vamos a hablar ahora entonces acerca de la suma y resta de fracciones, donde podemos encontrar dos casos. El primero entonces corresponde a la suma o resta con igual denominador y en el segundo a la suma o resta con diferente denominador. Cuando hablamos de la suma o resta con igual denominador, entonces lo que hacemos es sumar o restar los numeradores y dejamos el mismo denominador. En este caso, entonces, para nuestro primer ejemplo, observamos que el número 5 está en ambos denominadores, por lo tanto colocamos el número 5 en el denominador final y en el numerador hacemos la operación indicada, en este caso 24 menos 11, que nos da como resultado 13. En el segundo ejemplo, entonces observamos que el denominador es 2, dejamos el denominador 2 para nuestra fracción resultante y en el numerador hacemos la operación correspondiente, recordando que el número mayor en este caso nos va a indicar cuál va a ser el signo final de la operación. Como el número 13 es el mayor, nos indica que el resultado va a ser negativo. O dicho de otra manera, podríamos comparar. Si debo 13 y pago 7, pues quedo debiendo 6, por lo tanto el resultado final sería menos 6 medios. Para nuestro segundo caso, vamos a hablar entonces de la suma o resta cuando poseen diferente denominador y vamos a mirar dos opciones de solución dentro de este caso. El primero va entonces a sernos útil cuando tenemos solamente dos fracciones y el segundo caso cuando tenemos más de dos fracciones. Si tenemos entonces dos fracciones, lo primero que vamos a hacer es multiplicar entre sí ambos denominadores y el resultado va a ser el denominador de la fracción resultante. En nuestro ejemplo, entonces debemos multiplicar 3 por 4 y el resultado, que es 12, va a ser el resultado final de la fracción. Luego vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y ese resultado se va a escribir en el numerador. Este primer resultado va a llevar el signo de la primera fracción, en este caso negativo. Entonces multiplicamos 4 por 4, 16 y colocamos el signo menos de la primera fracción. Luego vamos a multiplicar el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda y el resultado va a llevar entonces el signo de la segunda fracción, en este caso también negativo. Por último, el 12 se conserva para el resultado final, en este caso el denominador, y en el numerador hacemos la operación que se encuentra indicada. En este caso, si debo 16 y debo 21, pues al final quedo debiendo 37. Y el resultado final sería menos 37 doceavos. Si la fracción resultante se puede simplificar, entonces la simplificamos. En este caso, no es posible, por lo tanto, este sería el resultado final. Para nuestro segundo caso, vamos a mirar entonces qué pasa si tenemos más de tres fracciones. En este caso, he tomado el mismo ejemplo anterior, pero más adelante voy a mostrarles un ejemplo con tres fracciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, los denominadores de nuestra fracción son el 3 y el 4. Entonces tomamos el 3 y el 4, los separamos con una línea y vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Para eso, entonces vamos a mirar cuáles son los divisores que tiene cada uno de los números. En este caso vamos a comenzar mirando si alguno de los números tiene mitad, si no tiene mitad, entonces vamos a mirar si tiene tercera, si tiene quinta, si tiene séptima, etc. Entonces, como el número 4 tiene mitad, colocamos el 2 a la derecha,
el número 3 lo colocamos igual porque no tiene mitad y colocamos la mitad de 4 debajo, que es 2. Luego volvemos a mirar si alguno de los números que nos queda tiene mitad. En este caso el 2 tiene mitad nuevamente, entonces colocamos el 2. Como el 3 no tiene mitad, colocamos nuevamente 3 y debajo colocamos el 1, que es la mitad de 2. Cuando llegamos a 1 significa que ya terminamos con este número. Luego entonces, como nos falta solamente el 3, entonces colocamos el 3 indicando que tiene tercera y la tercera de 3 es 1. Por lo tanto, cuando llegamos a 1 en ambos números significa que hemos terminado nuestra descomposición. Ahora multiplicamos los números que nos quedan a la derecha. Al hacer esa multiplicación nos queda 2 por 2 por 3, que es igual a 12. Este 12 significa que el resultado final de cada uno de los denominadores que necesitamos de nuestra operación va a ser el 12. Entonces luego dice, vamos a amplificar cada fracción para obtener fracciones con igual denominador. En este caso amplificar es multiplicar la fracción inicial por otro número para que podamos llegar al resultado que estamos buscando. Entonces nuestra fracción inicial es menos 4 tercios. ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar un número que multiplicado por 3 nos dé como resultado 12, que fue el mínimo común múltiplo que obtuvimos. Por lo tanto, si yo multiplico 3 por 4, me da 12. Eso significa que en el numerador también debo multiplicar por 4. 4 por 4 me da 16. Y no olvidemos que si la fracción es negativa, debemos colocar también el signo menos. Luego hacemos lo mismo para la segunda fracción. Entonces tenemos menos 7 cuartos. ¿Por quién debo multiplicar el 4 para que me dé 12? En este caso debo multiplicarlo por 3. 4 por 3, 12. Y ese mismo número por el que multiplico en el denominador, debo multiplicarlo en el numerador. Luego 7 por 3 da 21. Como la fracción es negativa, debo colocarle también el signo menos. Luego las dos fracciones resultantes vamos a unirlas en una operación final. Entonces colocamos menos 16 doceavos menos 21 doceavos. Hacemos nuestra operación que se convierte entonces en el primer caso con igual denominador y colocamos el 12 en el denominador y hacemos la operación en el numerador. En este caso debo 16, debo 21, entonces debo 37. De esta manera entonces podemos corroborar que por ambos, digamos que de ambas formas podemos llegar entonces al mismo resultado. Vamos a mirar entonces ahora un ejemplo de suma y resta de fracciones. En nuestro primer ejemplo tenemos entonces un terreno en forma triangular, como el que se muestra en la imagen, y debemos calcular cuántos metros de alambre se requieren para poder cercar todo el terreno. Como debemos cercar todo el terreno, entonces tenemos que hacer una suma de fracciones. En este caso vamos entonces a sumar 3 fracciones, y como podemos observar, las 3 fracciones tienen diferente denominador. ¿Qué significa entonces eso? Que debemos hacer uso del segundo caso, de la suma y resta de fracciones con diferente denominador, y a su vez vamos a hacer uso de la segunda opción, que es cuando tenemos más de 2 fracciones. Entonces lo primero que debemos hacer es hallar el mínimo común múltiplo de los 3 denominadores, en este caso 15, 2 y 3. Vamos a mirar si alguno de los 3 números que se encuentra acá tiene mitad. En este caso observamos que el 2 tiene mitad. Por lo tanto, a la derecha de nuestra descomposición colocamos el 2. Como el 15 y el 3 no tienen mitad, vamos a colocarlos nuevamente en la parte de abajo. Luego, la mitad de 2 es 1. Por lo tanto, cuando llegamos a 1, significa que ya terminamos la descomposición con el número 1. Luego vamos a mirar si el 15 y el 3 pertenecen a una misma tabla. En este caso, ambos números están en la tabla del 3. Si no estuvieran en una misma tabla, entonces lo que haríamos es comenzar con uno de los números primero y al terminar la descomposición, pasar entonces al siguiente número. Colocamos el 3 dado que ambos están en la tabla del 3. 15 dividido 3 da 5, por lo tanto colocamos el 5 debajo del 15 y 3 dividido 3 da 1, lo que significa que también hemos terminado nuestra descomposición con el número 3. Como pueden observar, con los números que vamos terminando la descomposición igual vamos colocando el 1 debajo para indicar que ya terminamos con ellos. Luego nos queda el número 5. El número 5 pertenece a la tabla del 5, entonces colocamos 5. 5 dividido 5 da 1. Por lo tanto, cuando al final están todos los números en 1, significa que terminamos nuestra descomposición. Vamos entonces a multiplicar los números que están a la derecha, en este caso 2 por 3 por 5, y el resultado que nos da es 30. ¿Qué debemos hacer ahora? Debemos tomar cada una de las fracciones iniciales y amplificarlas de tal manera que el denominador en cada una de ellas sea 30. Entonces tomamos nuestra primera fracción que es 44 quinceavos. Entonces, ¿por quién debo multiplicar al 15 para que me dé 30? En este caso, 15 por 2 es igual a 30. ¿Qué hacemos entonces? Ese número 2 que hemos multiplicado abajo,
lo multiplicamos también en la parte de arriba. Por lo tanto, 44 por 2 es igual a 88. Entonces nuestra primera fracción que vamos a usar es 88/30. Luego, vamos con la siguiente fracción. En este caso tengo el 2. Entonces a 2 lo debo multiplicar por 15 para que me dé 30. Y ese 15 lo multiplico también en la parte de arriba. 17 por 15 da 255. Por lo tanto, la segunda fracción que vamos a usar sería 255/30. Por último, tomamos entonces la fracción de 25 tercios. El 3 debo multiplicarlo por 10 para que me dé 30. Multiplico ese 10 también en el numerador y 25 por 10 da 250. Ahora, las fracciones resultantes, vamos entonces a colocarlas y vamos a sumarlas. Dado que nos quedan con el mismo denominador, entonces colocamos el 30 como el mismo denominador y sumamos 88 más 255 más 250 en este caso, que nos da 593. Como es una situación problema, recordemos que siempre debemos dar una respuesta. Entonces, por lo tanto, señalamos que se requieren 593/30 metros de alambre para acercar nuestro terreno. Nuestro segundo ejemplo nos señala entonces que una costurera tiene 2/3 de metro de tela y que necesita 5 medios para hacer un vestido. ¿Cuánto le falta? Entonces recordemos que cuando nos hablan de cuánto nos falta, de la diferencia, en este caso pues hacemos uso de la resta para resolver la operación. Nos están diciendo que tiene 2 metros de tela y que necesita 5 medios. Entonces, como lo que necesita es 5 medios, entonces a 5 medios, que es lo que necesita, le vamos a restar lo que ya tiene, en este caso 2/3. Tenemos dos fracciones, entonces vamos a mirar la primera opción cuando tenemos diferente denominador. Entonces vamos a multiplicar 2 por 3, en este caso que es 6, ese va a ser nuestro denominador, y luego vamos a multiplicar en x. 5 por 3, 15, como la primera fracción es positiva, el 15 queda positivo, y 2 por 2, 4, como la segunda fracción es negativa, el 4 queda negativo. El 6 se conserva igual para el resultado, y hacemos la operación que queda en el numerador, en este caso 15 menos 4, que nos da 11. Por lo tanto, indicaríamos que le faltan 11/6 de metro para hacer un vestido. De esta manera, entonces, vamos a resolver nuestra suma y resta de fracciones. Vamos a mirar entonces ahora cómo multiplicar y dividir fracciones. Para la multiplicación y la división de fracciones vamos a tener en cuenta entonces lo que nosotros llamamos la ley de signos, teniendo presente que signos iguales dan positivo, signos contrarios dan negativo. Por lo tanto, más por más da más, menos por menos da más por menos es menos y menos por más es menos. Tanto en la multiplicación como en la división siempre vamos a hacer uso de la ley de signos. Entonces, si vamos a multiplicar números racionales en forma de fracción en este caso, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos tres fracciones que se están multiplicando. Recordemos que si tenemos paréntesis y entre los paréntesis no hay ningún signo, representa multiplicación. Si encontramos puntos entre ellos, también representa multiplicación. Ahora, vamos a multiplicar los numeradores entre sí. Entonces voy a multiplicar 3 por 6 por 7, como está indicado en la siguiente fracción, y 2 por 5 por 8, como está indicado acá. Ese resultado va a conservarse. La multiplicación del numerador sigue en el numerador, la multiplicación del denominador sigue en el denominador. Pero adicionalmente a ello tenemos que hacer uso de la ley de signos para saber si el resultado final va a ser positivo o negativo. Por lo tanto, la primera fracción y la tercera son negativas y la segunda, que no tiene signo, recordemos que es positiva. Entonces, multiplico, según la ley de signos, menos por más de la segunda fracción, entonces menos por más es menos, y ese resultado que me da, que es menos, lo multiplico con la tercera fracción. Menos por menos es más, por lo tanto significa que el resultado final va a ser positivo. Multiplicamos 3 por 6 por 7, que nos da 126, 2 por 5 por 8, que nos da 80. En el caso anterior les decía que siempre vamos a simplificar los resultados de ser posible. Entonces, en este caso, si observamos 126 y 80, ambos números tienen mitad. Entonces, la mitad de 126 es 63 y la mitad de 80 es 40. Por lo tanto, el resultado final de nuestra operación sería 63/40. Ahora, si hablamos de la división, entonces recordemos que también debemos hacer la ley de signos. En este caso, si queremos dividir números racionales, entonces vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador del segundo. Y ese resultado va a ir en el numerador.
y el denominador de la primera por el numerador del segundo, y ese resultado va a ir en el denominador, como está indicado en este caso. 7 por 9 lo vamos a hacer en la parte de arriba, 18 por 21 en la parte de abajo. Debemos hacer la ley de signos, entonces la primera fracción es negativa, la segunda fracción es positiva. Entonces yo digo menos por más, de acuerdo con la ley de signos da menos, eso significa que el resultado final es negativo. Multiplico 7 por 9, 63, 18 por 21, 378. Es muy importante que a medida que vayamos haciendo las operaciones no olvidemos colocar el signo menos, porque si no lo colocamos, pues entonces ya estaríamos alterando el resultado final. Luego, el resultado final es menos 63, 378 avos. Pero, como les decía ahorita, siempre vamos a simplificar las fracciones de ser posible. Entonces, 63 y 378 podemos dividirlos entre 3. Para simplificar, ambos números debemos dividirlos por el mismo número. Es decir, no puedo dividir arriba por 2 y abajo por 3. Eso no es posible. Siempre debo dividir por el mismo número en ambos casos. Entonces 63 dividido 3 da 21, 378 dividido 3 da 126. Ese resultado se puede seguir simplificando, en este caso podemos dividirlo entre 7. Entonces 21 dividido 7 da 3, 126 dividido 7 da 18. Y ese resultado que obtenemos puede volver a dividirse entre 3. Entonces 3 dividido 3 da 1 y 18 dividido 3 da 6. Observen que siempre, a medida que se va haciendo la simplificación, vamos llevando el signo menos de la fracción hasta el final para que nos dé la operación negativa de acuerdo con la ley de signos. De esta manera, entonces, hemos hablado de las 4 operaciones básicas de las fracciones. Ahora vamos a mirar una última operación o un último uso que podemos hacer con las fracciones y es algo que llamamos la fracción de un número. La fracción de un número, como su nombre lo indica, es cuando tenemos un número y queremos calcular una fracción determinada de dicho número. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el número que tenemos por el denominador de la fracción y ese resultado que nos dé vamos a multiplicarlo por el numerador. Entonces en este ejemplo vamos a mirar cómo hacer uso de esa fracción de un número. Tenemos el total de carrera de patinajes que son 24, Sofía ha ganado 2 tercios y Lorena 7 doceavos. ¿Cuántas carreras ganó Lorena? Entonces observemos que nos están dando un número que es 24 carreras y nos están dando una fracción. Nos están diciendo que Lorena ganó 7 doceavos. Como queremos calcular la fracción de un número, entonces lo primero que hacemos es escribir 24 por 7 doceavos. Y para resolverlo entonces vamos a dividir el número entre el denominador de la fracción, en este caso entre 12, 24 dividido 12 da 2, y ese resultado final lo vamos a multiplicar por el numerador que es 7, y el resultado nos da 14. Por lo tanto, nos indica que Lorena ha ganado en total 14 carreras. Vamos a hablar ahora acerca del porcentaje. Dentro del porcentaje, que también es conocido como tanto por ciento, pues vamos a señalar aquellas razones en las que el consecuente es 100. Dicho de otra manera, en las que el denominador de la fracción está representado con el número 100. Se representa entonces con el signo que encontramos aquí en la diapositiva, que podemos observar en amarillo, que significa por cada 100. Entonces, ¿cómo leemos un porcentaje o cómo lo podemos analizar? Entonces, 5% es equivalente a la razón 5 sobre 100. ¿Qué significa? Que hay 5 de cada 100. Entonces, por ejemplo, si nos dicen el 51% de la población colombiana son mujeres, significa que de cada 100 colombianos, 51 personas, en este caso, son mujeres. Entonces, si queremos calcular porcentajes, vamos a aplicar algo que conocemos como una regla de 3 simple directa. Entonces, vamos a mirar en este ejemplo cómo calcular porcentajes. Queremos hallar el 25% de 50.000. Entonces, siempre que vayamos a calcular un porcentaje en este caso, o que vayamos a hacer uso de la regla de 3 simple, vamos a ayudarnos de una tabla. En la tabla vamos a colocar la cantidad, en este caso que es 50.000, y vamos a colocar el porcentaje que queremos encontrar. Los 50.000, como son la cantidad total, van a representar nuestro 100% y queremos calcular el 25%. Como no sabemos cuánto es ese 25%, vamos a señalarlo con una X en este caso. Vamos a multiplicar en X o en cruz los valores que conocemos. Observemos que aquí yo puedo multiplicar 50.000 por 25, mientras acá no puedo multiplicar porque no conozco el valor de la X. Entonces multiplico 50.000 por 25, en este caso me da 1.250.000, y ese resultado que me da lo voy a dividir entre el número que me falta, en este caso que es 100. Entonces si hago la división me da 12.500. Por lo tanto voy a decir que el 25% de 50.000 es igual
a 12.500. Entonces repito, multiplico 50.000 por 25 y el resultado que me da lo voy a dividir entre 100. Por último, entonces, para terminar nuestro trabajo del día de hoy, vamos a hablar acerca de los números irracionales. Los números irracionales se simbolizan con la letra I y está formado por todos los números decimales infinitos no periódicos. Recordemos que al inicio hablábamos de los números racionales, donde señalábamos que allí estaban los decimales finitos, los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. En este caso, nuestros números irracionales son aquellos decimales infinitos que son no periódicos, es decir, donde no se repite ninguna secuencia de números. Entonces, por lo tanto, podemos observar el ejemplo. El número 32, 566, 939, 43, 814, puntos suspensivos, no tiene ninguna secuencia numérica. Por lo tanto, corresponde a un número irracional. Dentro de los números irracionales podemos señalar también aquellas raíces que no son exactas. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 21, raíz de 50, entre otras. ¿Qué significa que una raíz no sea exacta? Recordemos que si yo estoy calculando la raíz cuadrada de 2, en otra palabra estoy diciendo dos números que multiplicados me den 2, dos números iguales que multiplicados me den 2. En este caso no es posible encontrar números que me den 2. Por lo tanto, es una raíz irracional. Tampoco es posible encontrar dos números iguales que me den 21, ni dos números iguales que me den 50. Por lo tanto, cuando encontramos raíces de este tipo, señalamos que son raíces o números irracionales. En esta imagen, entonces, observamos tres números irracionales que son muy famosos. A continuación, entonces, voy a contarles un poco de esos números irracionales, precisamente, que son considerados famosos porque tienen alguna característica que los hace especial. Entonces, vamos a hablar en un primer momento del número pi. El número pi, como aparece en la diapositiva, es el número 3,14159, infinito, ¿cierto? Y decimos que es la relación que existe entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Dicho de otra manera, si yo tengo una circunferencia y mido a su alrededor y mido el diámetro, que es la línea que pasa por el centro de la circunferencia, y hago esa división, voy a acercarme siempre al número pi en cualquier circunferencia que yo tome. Y el número pi, pues entonces se representa con esta letra griega, que precisamente se llama pi. El número Euler, entonces en este caso, hace parte de algo que llamamos logaritmos naturales y también de unas ecuaciones que se conocen como de interés compuesto. Como en la imagen, el número de Euler entonces comienza con 2,71828 y se repite infinitamente, como lo podemos observar en esta imagen. Podemos hablar también del número áureo. El número áureo es esa relación o proporción que guardan entre sí dos segmentos de rectas. Fue descubierto en la antigüedad y puede encontrarse no solo en figuras geométricas, sino también en la naturaleza. Este número áureo tiene una relación especial con la estética. Es decir, los antiguos pues pensaban que este número se encontraba relacionado con la belleza. Por lo tanto, podemos encontrarlos en diversas obras de la arquitectura o el arte en este caso. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, del hombre de Vitruvio, que fue dibujado por Leonardo da Vinci, y como podemos observar en las imágenes, pues aquí hay algunas relaciones que guardan precisamente o que se aproximan precisamente a ese número áureo. El número áureo, entonces en este caso es el número 1,61 y se extiende hasta el infinito y está representado por esta letra que pertenece también al alfabeto griego. Bueno, muchas gracias, que tengan un feliz día.